Bueno, Y lo que yo les estaba comentando recién, que me parece que es un punto importante, hace referencia a esto que denominamos resultados acumulados, que apunta específicamente a poder registrar en la contabilidad de una empresa ese tipo de inversiones o ese tipo de ingresos que va a tener una empresa que no necesariamente tienen que ver con su propia actividad, ¿no? Esto de, si nosotros analizamos una empresa después de un periodo de tiempo y vemos que esa empresa tuvo un ingreso de dinero que no está vinculado a su actividad específica, probablemente nos preguntemos a qué se debió, ¿no? Y a qué está vinculado. Bueno, una de las estrategias que tienen las empresas para fortalecer su capital y su patrimonio es hacer inversiones financieras. Bueno, uno de los mecanismos más habituales de inversión financiera que tienen es el mercado, ¿no? El mercado de valores, que está asociado a la compra de acciones de determinadas empresas. Yo ponía el ejemplo de, eh, hay un laboratorio muy importante en Inglaterra que está desarrollando hoy, y en Estados Unidos también hay otro laboratorio muy importante que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus. Si esos desarrollos de esas empresas tienen éxito y efectivamente llegan a completar las fases de prueba, probablemente aquel que haya invertido en esas empresas antes de que estén desarrolladas las vacunas, probablemente obtenga ganancias muy importantes, ¿no? Una de esas empresas, por ejemplo, es Pfizer, ¿no? Que es un laboratorio muy importante que es uno de los 9 laboratorios a nivel internacional que tienen más avanzado el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Si yo como empresa invertí ahí en acciones, eso probablemente me dé una ganancia que yo lo voy a registrar como resultado acumulado. E incremente el patrimonio de mi empresa. Si yo eso no lo registro, aquel que desde afuera mira el registro contable de la empresa y mira el patrimonio de la empresa, no va a entender cómo es que yo tengo tanto dinero después de tanto tiempo cuando las actividades de mi empresa no están asociadas a esos valores. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. sí. Entonces, nosotros contablemente ese tipo de inversiones la vamos a registrar como resultados acumulados en otro lugar. Ahora, si yo después de esa inversión tengo pérdidas, ¿sí? Tengo pérdida de dinero, o sea, la plata que yo puse cuando la saco es menor, porque a la empresa no le fue bien, a la empresa en la que yo invertí no le fue bien, también lo voy a tener que registrar, pero como pérdida, ¿sí? Y eso probablemente tenga algún tipo de consecuencia financiera en el patrimonio de mi empresa. Después, otro de los puntos que tienen, que yo les marcaba acá en la presentación, ¿la ven la presentación? Sí, sí. Y se ve perfecto. Tiene que ver con la Constitución, digo, y los aportes de capital que puede recibir una empresa. ¿Cuál es el mecanismo a partir del cual muchas empresas incrementan el capital de una empresa? Profe, disculpe. Sí. No entendí bien la pregunta. Bueno, en particular, a veces las empresas lo que hacen es, cuando tienen un determinado crecimiento, es incorporar nuevos socios, ¿no? O nuevos accionistas al capital de la empresa, ¿no? Eso, por lo general, es cuando una empresa decide hacer una cotización o un lanzamiento de acciones para incrementar su capital, ¿no? Es una empresa que le está yendo bien, entonces decide, por ejemplo, supongamos, una de las empresas más importantes que tiene Argentina es Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre en un determinado momento, por su crecimiento, decidió poner la empresa en Wall Street, ¿no? Y posibilitar que accionistas internacionales de Estados Unidos invirtieran y compraran acciones de la empresa en Estados Unidos.
en el mercado de valores de Estados Unidos. Eso se llama capitalización, ¿no? Y lo que hacen las empresas grandes para incrementar su patrimonio es decir, mira, esta empresa funciona bien, tiene una perspectiva de crecimiento en el mediano plazo muy alta, hoy tenemos 1000 clientes, se estima que de acá a los próximos 3 años vamos a tener 10.000 clientes. ¿Estás interesado en invertir? ¿Te gustaría formar parte de los beneficios que va a brindar esta empresa en los próximos 3 años? Bueno, perfecto. Yo te vendo una acción, que es un derecho por parte sobre el patrimonio de esta empresa, vos me das dinero y vas a comprar acciones a un precio hoy de lanzamiento y dentro de 3 años o dentro de 1 año vas a ganar dinero porque mi empresa y el valor de las acciones de mi empresa va a subir y va a ser mayor al valor de la acción que vos compraste hoy. ¿Sí? Eso se llama aportes de capital o capitalización de una empresa. Eso es un mecanismo habitual, ¿sí? Sí. Que en países de Europa o como Estados Unidos es un mecanismo que es muy habitual para capitalizar las empresas. Entonces los inversores tienen en cuenta ese tipo de empresas que entran al mercado, empresas nuevas, invierten y hacen proyecciones y en el largo plazo obtienen o no obtienen ganancias. Ese ingreso de capital le permite a la empresa, por supuesto, diversificarse, hacer más inversiones, contratar nuevas tecnologías, contratar nuevos empleados, abrir nuevas sucursales, vender sus productos en otros países y demás. Pero implica que hay nuevos socios dentro de la empresa, ¿no? En el año 2000, ¿qué fue? En el año 2009 creo que fue, el Estado argentino compró el 33%, parte del capital que le permitió llegar al 51% de una de las empresas argentinas más importantes, que es YPF. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Que se habló de la nacionalización de YPF o el planteo de nacionalización de YPF. ¿Qué es lo que hizo? También, sí. Cuando se desactivaron las AFJP, sucedió algo similar, que tenían acciones de Clarín y de un par de empresas más también, si mal no recuerdo. Puede ser. Ahora no, ese detalle no me acuerdo, pero puede ser. Incluso el Estado argentino tiene acciones sobre el Grupo Clarín. Es parte del comité de accionistas del Grupo Clarín. Directorio. Del directorio, exacto. En el caso de YPF, lo que hizo el Estado fue comprar parte de las acciones de YPF a un precio. Eso en su momento después le implicó a Argentina un juicio internacional con la empresa que era dueña, que era Repsol. Y el Estado, a partir de la compra de YPF, lo que se garantizó fue el control sobre el 51% del capital, el 51% de la empresa. Ese 51% y esa participación del Estado como socio dentro de la empresa YPF le permite al Estado tomar decisiones sobre el rumbo de la empresa. Ahora, por ejemplo, hay una aplicación que se llama TikTok, que está bastante en furor. No sé, algunos la conocerán, algunos la tendrán o no. Bueno, China. es una aplicación, sí, de origen chino. Esa aplicación hoy está con muy buenos números en términos de crecimiento de usuarios, cada vez hay más gente que la utiliza, en los jóvenes y en los chicos es muy popular. Hay 2 empresas, Microsoft y Walmart, que son 2 empresas multinacionales, que están intentando en este momento comprar parte de las acciones y de la empresa. Esa compra se hace a través del mercado de valores y es la apuesta que hacen 2 empresas, Walmart y Microsoft, de poder hacerse de una empresa, de capitalizar TikTok, porque tienen la idea de que esa empresa va a crecer muchísimo en el mediano plazo. Ese tipo de mecanismos también, se registran cuando hay
ingresos de nuevos capitales o de nuevos accionistas se registran en la contabilidad privada de una determinada. En el caso particular de Walmart, que es una cadena de supermercados y un montón de cosas más, lo que apuesta a esa empresa es que esta plataforma de TikTok le va a permitir una plataforma de publicidad muy, muy alta y de compras por internet. Por eso es que invierte ese dinero. Pero sí, pongo el ejemplo de YPF, donde el Estado hizo la compra, y pongo el ejemplo de TikTok, donde es otro tipo de modelo empresarial, pero en ambos modelos empresariales existe este mecanismo de incorporación de nuevos socios o de nuevos accionistas a partir de la compra de acciones. Eso es importante y está bueno, ustedes están en la carrera de economía, está bueno que conozcan y empiecen a entender ese tipo de mecanismos y ese tipo de funcionamiento. Más allá de que a alguno en particular le interese el día de mañana invertir en acciones o lo que sea. Está bueno saberlo y poderlo entender. En este esquema que estábamos viendo hasta recién, la evolución patrimonial, va a estar reflejada o va a estar relacionada con este concepto que se llama aportes de capital. Y los aportes de capital a veces tienen que ver con esto, un determinado socio de la empresa decide poner parte de su patrimonio personal para incrementar el capital de una determinada empresa. Esto es, yo tengo un conjunto de ahorros o recibí una herencia, tengo una pequeña empresa, una mediana empresa, pongo dinero, hago un aporte de capital para participar de esa empresa. Y a veces, en otro tipo de modelos, no soy yo el que hace un aporte de capital a la empresa, sino que es un tercero, un nuevo socio que se quiere sumar. Perfecto, querés venir a trabajar con nosotros, querés ser socio de esta empresa, ¿cuánto tenés para aportar? ¿No? Ese aporte de capital nosotros también lo tenemos que anotar y también lo tenemos que registrar en la contabilidad privada. Otra modalidad que es importante y que es distinta en términos de aporte de capital es cuando el nuevo socio o alguno de los socios de la empresa decide hacer aportes de capital cubriendo una deuda que ya tiene la empresa, ¿no? Es este segundo punto que está planteado acá, que es la reducción de pasivos. El aportante se hace cargo de cancelar una deuda existente de la empresa. Se me corta. Sí. Te escucho igual. ¿Se te corta lo que estoy diciendo yo? Se corta todo. Sí, no sé más. No sale. ¿El resto me escucha más o menos bien? No, yo lo escucho bien, ¿eh? Sí, bien. Sí, se escucha bien, profe. A ella se la escucha. Debe ser la conexión de la compañera. Debe ser bueno, salgo y vuelvo a entrar, a ver si puedo escuchar. No hay problema. Ahí se la escucha bien. Profe, una pregunta, ¿usted sube las clases a algún lado después? Al aula virtual. Ah, o sea, subo la clase grabada, el video lo subo a YouTube y el PowerPoint lo subo al aula virtual, y en el aula virtual va a estar el link a YouTube para que lo puedan ver. Una compañera profe, se tuvo que salir porque se le cortaba todo, dijo. Bueno. No sé si vio en el chat que sí. Dijo que no le andaba bien. Sí, lo vi. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Fernando. Cuando recién hablaba con el tema de entrar como accionista pagando una deuda, después, ¿qué porcentaje tendría dentro de la empresa? O si, dependiendo del valor de una acción, sacarían la diferencia, o sea, sacaría la cantidad de acciones dependiendo de lo que pagó la deuda, ¿sí sería? Si se entiende más o menos. Sí, forma parte de el cálculo que hagan los socios que están en ese momento. Depende de la deuda que vos vayas a cubrir, y depende cuánto hayamos invertido nosotros en el pasado, y cuánto patrimonio y cuánto haya crecido esa empresa, porque si nosotros tenemos una empresa que hace 3 años le va muy bien, no necesariamente vos te vas a llevar y vas a ser parte de esos 3 años que nos fue muy bien a nosotros sin vos. Entonces, todo eso se calcula y se toma una decisión en relación
a tu participación, ¿no? O sea, claro, yo puedo elegir mi participación viendo si me conviene más comprar las acciones directamente o pagar una deuda. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad hay que ver, esto tiene que ver con aquellas empresas que tienen capital accionario y aquellas empresas que no tienen capital accionario. Capaz que lo que yo estoy más refiriéndome en el caso del aporte de capital mediante reducción de pasivos es más un esquema de una empresa que capaz que no tiene capitalización bursátil, sino una empresa que funciona, que tiene deudas, y vos decidís entrar a la empresa con un aporte de capital, pero tu aporte de capital no está destinado a fondear la caja de la empresa, sino está destinado a cancelar una deuda. Hay distintos modelos y hay empresas que tienen capitalización bursátil y vos podés ser parte de esa empresa mediante la compra de determinado paquete accionario, y hay otras empresas que no tienen capitalización bursátil y vos podés ser parte de esa empresa haciéndote cargo de una deuda que tienes. O sea, dependen de los modelos que haya. Bueno, Quiere decir que Y por acreedor de deuda. Claro. Incluso yo como acreedor de una deuda muy grande de una empresa me puedo quedar con una empresa. ¿Sí? Hubo un ejemplo bastante concreto este año con el caso de Vicentín, ¿sí? Que es una cerealera muy importante. El Estado, a partir de que la empresa Vicentín tenía una deuda muy grande con el Banco Nación y con el Estado Nacional, el Estado intentó, en determinados mecanismos, quedarse con esa empresa, porque consideraba que la deuda que tenía esa empresa con el Estado Nacional le permitía al Estado quedarse con la empresa. Eso no terminó bien y hoy todavía está en un conflicto. La deuda era mayor al patrimonio de la empresa Vicente. No. El patrimonio que tenía cubría la deuda, por eso no la pudieron, por eso no pudo hacerse cargo el Estado. Eso está bueno para que lo lean y lo podamos charlar si quieren en algún momento en detalle, pero son experiencias y modelos en los cuales el acreedor se hace cargo de la empresa para cubrir la deuda que tiene la empresa con él, ¿no? Sigamos un poquito más. Esto de resultados del periodo es un poco lo que les mencionaba recién en relación a las ganancias o las pérdidas. Y después tenía para que veamos algunas cuestiones sobre esto que les había mencionado antes en relación al concepto de liquidez. Que también hace referencia al funcionamiento financiero de un determinado tipo de empresa. ¿Conocen el concepto de liquidez? ¿A qué les hace referencia o qué les llama la atención de ese concepto? Liquidez es tener efectivo. Sí, ¿y qué cuenta, más? ¿no? Dinero en la cuenta para poder hacer uso y en una cuenta, por ejemplo, una cuenta sueldo, que la podés utilizar cuando quieras. Ya cuando es plazo fijo me parece que ya no es liquidez. Digamos, Es movible, significa, ¿no es? poder tener el dinero suficiente para afrontar los No, pagos que tengo que hacer. bueno, Y dinero que tengas es liquidez, tengas $1 o $1.000.000 es liquidez, si lo tenés para utilizarlo en el mismo momento, a menos que lo tengas en un plazo fijo que tenés que esperar un tiempo determinado para poder usarlo. Hay una palabra que está asociada al concepto de liquidez que tiene que ver con la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad que yo tengo para poder afrontar una determinada situación. La liquidez está un poco asociado a esa idea. En el caso del plazo fijo, la velocidad está limitada. Claro, por eso... Claro, por y eso, lo que es billetes y monedas y caja y cuenta corriente tiene mayor velocidad de liquidez y un plazo fijo tiene menor velocidad, o sea, lo tenés menos disponible. ¿Es menos? Menos disponible en el se- corto plazo. y con este concepto es menos líquido. Líquido. Claro. Esa sería la idea. Acá está un poco planteado, el dinero en efectivo, le siguen en liquidez los llamados depósitos a la vista, cajas de ahorro y cuenta corriente. Ahí también, digo, hay una diferencia entre dinero en efectivo, lo tengo yo ahora,
acá, en mi empresa, y bueno, Caja de Ahorro, te hago una transferencia, o te pago desde la cuenta corriente que tengo en el banco. Y también, digo, cuando uno tiene un bien que puede ser rápidamente convertido en dinero, también se habla de la posibilidad de un bien líquido, ¿no? Eso. Eso es un concepto importante que más que nada nosotros lo vamos a ver asociado a las cuestiones financieras. ¿Un bien como qué? ¿Algo para vender? ¿Cómo qué? Y bueno, hay que pensarlo, digo, supongamos, digo, la maquinaria industrial, por ejemplo, es difícil traducir una maquinaria industrial en dinero, de manera rápida, sin una pérdida, ¿no? Digo, acá el concepto de liquidez es que vos puedas transformar ese bien en dinero sin una pérdida, ¿no? Digo, si vos tenés que salir a cubrir algo, y no tenés dinero en efectivo, y para salir a cubrir eso tenés que vender parte del patrimonio de una empresa, y los activos, como por ejemplo puede ser la maquinaria, probablemente esa maquinaria no sea tan líquida, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acciones en una determinada empresa, y esas acciones son acciones de empresas grandes, probablemente sí yo las pueda hacer rápidamente líquidas, ¿no? Vendo las acciones que tengo, me dan el dinero, cubro. ¿Sí? Si yo tengo una empresa industrial con maquinaria pesada, vender esa maquinaria a un buen precio de mercado rápido y hacerme el dinero para salir a cubrir es menos líquido, ¿no? Tiene menos liquidez. ¿Se entendió? Sí, y por ejemplo, los stocks que tienen las empresas de mercadería, por ejemplo. Bueno, eso habría que ver qué tipo de mercadería es la que tenés, y qué posibilidad tenés de transformar eso en dinero, en tanto no te genere una pérdida. Claro. Gracias. Bueno, y el último punto tiene que ver con este concepto que estamos tratando recién, que es, bueno, la situación a la inversa es la iliquidez, que es cuando una empresa se encuentra en problemas para cubrir sus obligaciones debido a la falta de fondos líquidos. Y el otro concepto que está asociado, que ya se los mencionaba, pero bueno, acá está de vuelta, es la idea de insolvencia, que hace referencia a que cuando los activos de una empresa no son suficientes para respaldar a sus pasivos, ¿no? Lo cual puede asociarse a una situación de patrimonio negativo. Una situación de iliquidez no necesariamente representa una situación de insolvencia. Esto es, por más de que yo venda la maquinaria pesada que tengo de la empresa, y por más de que yo venda las acciones que tengo invertidas con dinero de la empresa, no voy a poder cubrir la deuda que asumí. Eso es insolvencia. El hecho de que yo no te pueda pagar hoy la deuda que tengo porque necesito un tiempo para vender parte de la maquinaria de la empresa, o necesito un tiempo para vender las acciones que tengo a un mejor precio, es una situación de iliquidez, pero no de insolvencia, porque en el mediano plazo yo te voy a poder pagar a vos esa obligación que tengo. ¿Se entiende la diferencia? Entre decir, bueno, yo soy insolvente, ¿sí? ¿Lo puedo repetir, profe? Pues se me cortó. Hay dos conceptos que trabajan en conjunto, pero que son distintos. Volviendo al ejemplo que hablábamos recién, de transformar determinados bienes de la empresa, o determinados bienes de la empresa en dinero, yo lo que puedo hacer es vender el patrimonio que tengo de una empresa, vender las acciones que tengo de una empresa, y sin embargo no tener los fondos para cubrir la deuda que tengo. Eso es insolvencia. Y otro problema distinto es, yo necesito tiempo para vender el patrimonio y los bienes de una empresa, necesito tiempo para vender las acciones de una empresa a el mejor precio posible, pero te voy a pagar. Eso es iliquidez, ¿sí? Esa es como la diferencia conceptual entre estos dos puntos. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿pudieron anotar más o menos, seguir los temas?
Sí, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, yo les voy a subir la presentación y voy a subir los los videos en YouTube de hoy para los que quieran verlos de vuelta o para los compañeros que no se pudieron conectar. ¿Nos podría pasar tu canal, profe, otra vez? Porque yo no lo tengo anotado. A ver, dame un segundo que yo te digo. Es Tomás 2020. Tomás. Deberían poder entrar desde ahí. Igual les voy a pasar después. Ahí lo ¿20 anoté. todos juntos? Tomás 2020. Sí, ahí lo anoté en el chat para que lo vean. Ahí lo ven. Igual de todas formas les paso el link después ahí en el aula virtual para que puedan ingresar desde ahí. Bueno, chicos, gracias y nos vemos el miércoles que viene. Gracias a usted, profe. Gracias. Que tengamos Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.